La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Dice en el verso 14, si permaneceres la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hablábamos la semana pasada, hermanos, de que en una obra se edifica y se pone de todo tipo de material. Y decíamos que qué tipo de material usted pone en ese edificio. ¿Se acuerdan los tipos de materiales que habían? ¿Alguien se acuerda? Oro, plata, madera, heno, hojarasca. ¿Hojarasca qué es, hermanos? Basura, prácticamente basura. ¿Será que a veces algunos de nosotros, hermanos, a esta obra, que no la obra vino nuevo, la obra de Cristo, hermanos, porque esta es la obra de Cristo? ¿Qué material le estamos poniendo? Cuando digo qué material, ¿cuáles son nuestras obras que nosotros estamos poniendo a esto, hermanos? ¿Le estamos poniendo material bueno? ¿Sabe que cada uno de nosotros, hermanos, para retirarnos siempre queremos tener un buen retiro y pensamos, hermanos, gloria a Dios, mi retiro, mi vejez, yo quiero vivir una vida cómoda, no andar sufriendo? Unos quieren tener sus casas pagadas, otros carros pagados y bueno, cada quien hace un mundo perfecto, hermanos, cómo va a ser su retiro, ¿verdad? Económicamente buscan una perfección, este va a ser mi retiro y gloria a Dios, otros me voy para México, me voy para Guatemala, me voy para acá, me voy para allá y todo lo tenemos bien arreglado. Pero sabe, hermanos, todos nosotros vamos a morir y ese plan queda ahí. Lo eterno es lo que edificamos para el cielo. Lo eterno es lo que ponemos en la obra del Señor. Ahora, eso no le quiero decir, hermanos, que usted no prepare su vejez. Todos tenemos necesidad. La Biblia habla, hermanos, que nosotros tenemos que prepararnos. Pero a veces, hermanos, le damos más importancia a esto y no le damos importancia, hermanos, a lo que es la obra del Señor. Después de esto, hermanos, quiero que entremos al verso 18 del capítulo 3, verso 18, verso 20, hermanos, de aquí de Corintios, y donde habla, hermanos, esta porción. Ahora aquí Pablo, hermanos, cambia un poco, hermano, de lo que está hablando. Habló del servicio, ahora habla, hermanos, del ego que nosotros tenemos. A veces por lo que nosotros sabemos o por lo que nosotros, hermanos, sentimos que somos importantes, porque lo que nosotros sabemos, hermano, nadie lo sabe como yo lo sé. Y los griegos tenían este problema. Los griegos tenían el problema, hermanos, que ellos eran gente que conocían todo. Ahora, saber oficios, eso es muy bueno. Pero hay gente que se quiere meter, hermanos, al mundo espiritual y prácticamente a hablar como Dios piensa. Entonces, decir, bueno, Dios piensa de esta manera, hermanos. Yo hasta este momento somos como una hormiga, hermanos, ante un gigante. Nosotros no podemos imaginar, solo por lo revelado, por lo que tenemos en las Escrituras, podemos dando cuenta, hermanos, la inmensa, hermanos, la inmensa sabiduría de Dios. Pero pensar como Dios, los griegos, si me le bajas un poquito, o sea, los griegos tenían un problema. Ellos tenían el mundo espiritual y ellos
conocían, según ellos, hermanos, el mundo espiritual. Acuérdense que ellos hablaban de dioses, del mundo, hermanos, del inframundo, de muchas cosas, hermano. Eran hombres filósofos estas personas. Pablo ahora les va a caer, hermanos, sobre de eso, que a veces hablan mucho, pero que saben muy poco. Y a veces, hermanos, eso demuestra que nosotros, hermanos, lo que en realidad somos, es que, hermanos, tenemos una sabiduría muy, ¿cómo le dirá? Inapropiada, porque queremos pensar como Dios piensa. Verso 18 dice, nadie se engañe, no dice nadie os engañe. ¿A quién le está hablando? A uno mismo, ¿verdad? Porque como uno piense. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante. No está hablando de ignorancia en muchas cosas, sino en el mundo espiritual, hermano. Dice, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. El que cree que sabe mucho es un insensato. Para con Dios, o sea, ante los ojos de Dios, una persona que cree, que conoce las cosas, para Dios es un insensato. ¿Ok? Pues escrito está en la palabra, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, o sea, en la misma astucia de ellos. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. A veces, hermanos, creemos que tenemos una gran sabiduría nosotros. Y dice Pablo, si alguien cree que sabe mucho, mejor piense como que no sabe nada. A veces esto lo han malinterpretado algunos. Pero lo que quiere decir, hermanos, es que no se le suba ese ego a la persona de creer de que lo sabe todo y menospreciar a los que no saben nada. Más en este mundo griego que vivía Pablo y que vivía esta iglesia, hermanos, se creían muy sabios en todo su entorno ellos. Se creían, hermanos, que ellos tenían todos los conocimientos. Ahora en día también usted va a escuchar predicadores, hermanos, hablando de unas barbaridades que a usted lo dejan, hermanos, pasmado de ver su capacidad de ellos, hermanos, de creer de que de esa manera que están enseñando, hermanos, realmente le van a traer sabiduría a las personas. Lo que hacen es confundirlos más y traerles, hermanos, perdición a la persona, hacerlos insensatos como ellos y hacerlos ignorantes igual que ellos. Usted no sé si se pone a oír, hermanos, pero va a oír doctrinas como, por ejemplo, hermanos, el Edén paralelo. El Edén paralelo, hermanos, es, por ejemplo, de que Adán y Eva vivían en un Edén, pero que Satanás tenía otro Edén. Tenía su Adán y tenía su Eva, cosa que la Biblia no menciona, cosa que la Biblia no lo dice, pero lo predican. Ahora, ¿por qué lo predican? Porque, hermanos, hablan, por ejemplo, de que Adán, hermanos, cuando Dios salió, Dios puso unos querubines con una espada para que no entraran. Entonces este filósofo que enseñó esta enseñanza dice, bueno, el camino a Adán ya lo conocía, porque Adán se escapaba y se iba al Edén paralelo. Otro verso que toma, hermanos, es cuando Caín tomó mujer. Dice, bueno, ¿de dónde tomó mujer? Tomó mujer, dice, del mundo paralélico, del Edén paralélico. Paralélicos, ¿sabe qué quiere decir, va? O sea, juntos, que había un Edén y había otro Edén. Cosa que la Biblia no dice, pero la gente lo predica. De un verso empiezan a torcerse ellos
y tuercen al mundo entero. Por ejemplo, una vez oí una predicación de un hombre que dijo, hermanos, que nosotros ya estuvimos en el cielo, pero que éramos espíritus en el cielo y que fuimos entregados a la tierra para que nosotros, hermanos, fuéramos como refinados en la tierra. ¿Sabe dónde viene esta filosofía? De los griegos. Entonces, todas estas ideas raras que tenían los griegos, hermanos, las habían infiltrado en las iglesias y estaban torciendo la iglesia. Hermanos, estaban desviando a la iglesia, cosa que ahora también, hermanos, está sucediendo, que estamos trayendo doctrinas a veces, hermanos, erróneas, donde los hermanos no son edificados y, hermanos, son torcidos. Seguimos. Entonces, se eliminaría, hermanos, muchas divisiones en las iglesias si algunos individuos, hermanos, no estuvieran tan impresionados con su propia sabiduría, creyendo de que saben mucho. Miren, hermanos, Pablo aquí dice, si alguno sabe, hágase como que no sabe. No dice que aprenda a no saber, sino hágase como no sabe, aprenda a escuchar y, hermanos, a discernir las cosas. Ok. Las personas que piensan que saben, en este siglo, esto es, que sabía en la sabiduría humana contemporánea, estas personas ahora, hermanos, que sienten que saben, igual que en aquel tiempo, hermanos, que ellos sentían que sabían mucho, esto lo que hace es destruir a las personas. La sabiduría humana siempre destruye la iglesia de Cristo y lo que hace es dividirla. ¿Por qué? Porque la va a ir dividiendo, hermanos, por doctrina. Usted va a oír, hermanos, ahora tipos de doctrinas, hermanos. Cada iglesia cree un concepto de ciertas cosas en ciertas iglesias y las guarda porque creen que eso es lo que realmente que es correcto. Por ejemplo, va a haber, hermanos, usted iglesias que guardan el sábado, tienen versos bíblicos y ellos, hermanos, van a defender esa opinión el sábado. Y así sucesivamente, hermanos, va a haber otras iglesias, hermanos, que tienen problemas con todo tipo, que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús, porque si usted no se ha bautizado solo en el nombre de Jesús, usted está mal y usted todavía no conoce a Cristo. Y de eso podemos hablar muchas cantidades de doctrina. Entonces la sabiduría humana es insensatez a los ojos de Dios. Entonces una persona que se cree mucho, que tiene ese ego arrogante, que cuando predica con esa arrogancia ante los ojos de Dios, esa persona es un insensato, ¿ok? La unidad de la iglesia, hermano, nunca puede venir sin reconocer que la sabiduría humana es lo que Dios declara que es insensatez. No podemos, hermanos, nosotros enfocar nuestro conocimiento, nuestras ideas, sino, hermanos, plasmar, hermano, la palabra de Dios en cada corazón, declarar la palabra de Dios en cada corazón. Si algo no lo entendemos, hermanos, en mi persona, si algo no lo entiendo, mejor no lo predico hasta que lo entienda, porque si no lo entiendo, lo que voy a hacer es confundirme yo y confundirlos a ustedes también. Y es mejor, hermanos, quedarme callado. ¿Ok? El apóstol Pablo no está hablando, hermano, de tales cosas como insensatez en los negocios, la matemática, la ciencia, la mecánica. Hermanos, póngale usted todo tipo de hermanos de conocimiento. No, está hablando de la ciencia, de la palabra de Dios, hermano, de trastornar, hermano, las bases principales de Dios. De eso está hablando. De trastornar la doctrina, como en la iglesia de Corintios se había hecho, hermanos, trastornarlo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos, hermanos, tener un buen conocimiento en esas áreas de la que sea, hermanos, sin ninguna instrucción especial de parte de Dios.
Usted se capacita estudiando, practicándolo o como sea, hermano. Pero cuando es de entender la palabra de Dios, es apegarse a la palabra de Dios, no ir más allá, ni ir antes de la palabra, hermano, sino ir al punto de la palabra. No podemos ir más allá porque vamos a confundir a las personas. Cuando la sabiduría humana se convierte en sensatez y vana en los asuntos humanos que tienen que ver con Dios, la salvación, la verdad espiritual, la sabiduría humana no tiene posibilidad, hermanos, de descubrir y entender las cosas divinas. Y este es el problema. Las cosas divinas, hermanos, no las podemos descubrir, hermanos, por el conocimiento humano. Hay gente que quiere, por ejemplo, hermanos, que le expliquen quién hizo a Dios. Explíqueme usted quién hizo a Dios y entonces yo me hago cristiano. Solo explíqueme eso. Imagínense, hermanos. Según ellos, con eso le van a poner un bozal a uno. Lo que se ve ahí, la insensatez de esa persona, la ignorancia de esa persona. La Biblia dice que Él es la omega, Él es el principio y el fin. O sea, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Nosotros somos personas, hermanos, que tenemos un principio y tenemos un fin. Entonces creemos nosotros que Dios es como nosotros. Hermanos, si Dios tiene cuerpo, es porque se reveló a través del cuerpo de Cristo. Pero en realidad, hermanos, se cree que Dios ni cuerpo tiene. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? No, tampoco me pregunte porque no sé. Si le estoy diciendo, hermanos, que las cosas que no las sabemos, pues no las entendemos. El único que se transformó en un cuerpo es en Cristo Jesús. Pero Dios es más poderoso que todo eso. Dios es más grande, hermanos, que todo eso. Dios es más grande que el pensamiento de todos juntos aquí y de los que nos están mirando. Queremos explicar las maravillas de Dios y darle una lógica humana a las cosas, hermanos, de un punto humano para que nosotros podamos ver, hermanos, qué tan sabios somos nosotros. Por tanto, hay muchos cristianos, hermanos, que creen que tienen su propia opinión acerca de las cosas que Dios ha revelado. Y ellos dicen, no, lo que Dios quiso decir es esto. Cuidadito cuando decimos eso. Porque nuestra humanidad, hermanos, no está en esa capacidad de enseñar y corregir lo que Dios realmente quiso decir. Cuando los cristianos comenzamos a expresar y a seguir nuestras propias ideas acerca del evangelio, la iglesia y la vida cristiana, hermanos, empiezan a desvanecer. ¿Cuántas iglesias se han perdido, hermanos, por este mismo problema? Mira, usted va a ver cantidades de iglesias, hermanos, guardando ciertos rituales porque han mal interpretado la Biblia, pero ellos están seguros que así es. ¿Cuántos conocen este grupo de los llamados menonitas? ¿Alguien ha oído hablar de los menonitas? En Belice hay muchos, como aquí al estado de Filadelfia. Menonitas son aquellos hermanos que andan a caballo todavía, en carretas, usan sombreros negros, se dejan crecer la barba, así como Encho a veces se deja crecer la barba, ¿va? Hermanos, andan, no creen en la luz eléctrica, no creen en el carro. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.